Muy buenos días, queridas amigas y queridos amigos. Una vez más, estamos aquí en las clases bíblicas sin protocolo para poder cumplir con el mandato de Jesús, ¿cierto? De expandir el Evangelio, las palabras de Jesús, el modo de pensar de Jesús, la filosofía de Cristo. Un placer saludarles, como siempre, a todas aquellas personas que en la semana cumplieron año, desearles que Dios les bendiga, les proteja, les dé muchos años más de vida, de salud y sobre todo en compañía de nuestro Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu. Bien, vamos a ir de inmediato al tema. Como siempre lo he dicho, no quiero alargarme mucho, ¿ya? Pero sí quiero compartir las palabras contundentes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué enseñaba Jesús sobre el divorcio? ¿O qué enseña Jesús sobre el divorcio en la Sagrada Escritura? ¿Ya? Existen el divorcio por causas diferentes al adulterio, ¿ya? Y el divorcio por causa del adulterio, ¿ya? Voy a comenzar con una cita del Evangelio de San Mateo, el capítulo 19, versículo 3 al 9, rápidamente. ¿Qué dice Jesús sobre el divorcio? ¿Ya? Rápidamente leo, dice: Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar o rechazar, que es lo mismo, a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, repudiar a la esposa. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia o rechaza a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Bien, en los tiempos de Jesús habían dos escuelas que predominaban en estos temas del divorcio. Una era la escuela de Shammai, ¿ya? Que tenía la misma idea de Jesús, era más conservadora, ¿ya? Y tenía la misma idea que Jesús presenta con respecto al divorcio. Y también existía la escuela de Hillel, ¿ya? Que decía que la escuela de Hillel enseñaba que podían divorciarse por cualquier causa, si no se llevaban bien, y como predominaba en esos tiempos la cultura, podríamos decir, machista, la cultura machista, entonces, inclusive, si al varón no le gustaba cómo hacía la comida a la señora, simplemente podía pedirle el divorcio por esa razón, ¿ya? Eh, Resulta bien difícil creerlo, pero era la verdad. Miren, les invito rápidamente a leer en el Antiguo Testamento cómo era la cultura, ¿cierto?, de esos tiempos, de esta escuela llamada Hillel, que era más liberal con respecto al divorcio. O sea, por cualquier cosa permitían que divorciarse, ¿ya? Les voy a leer, o busquen ustedes en sus casas para que lo comprueben, en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Miren, qué tremendo lo que dice ahí. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Entonces los fariseos le hicieron la pregunta a Jesús para tentarle
a ver, para pillarlo, podríamos decir, eran como los paparazzis, ¿cierto?, de ese tiempo, para ver dónde podían hacer que Jesús cometiera errores y los pillara. Pero Jesús fue claro, ¿ya? Vuelvo a reiterar la primera lectura, dice, dice, entonces vinieron a él fariseos tentándole, diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. O sea, ellos querían comprobar si Jesús estaba cumpliendo o no la ley de Moisés. Pero Jesús les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, Jesús siempre va al original, al principio, al ideal que Dios siempre quiso y ha querido con respecto a la pareja humana, con respecto al matrimonio, ¿ya? Entonces dice, ¿no habéis leído que al principio el que los creó, el que los hizo, varón y hembra los hizo? Palabras textuales de Jesús, ¿ya? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne, por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces, ¿por qué Moisés dijo que autorizó eso? Le preguntan a Jesús, estos fariseos. Y Jesús les dijo claramente, por la dureza del corazón, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así, le dice Jesús. O sea, el ideal de Dios, le quiere decir, es que no estén rechazando a su mujer por cualquier causa. Porque el ideal, al principio le dice que hasta que la muerte los separe, ¿ya? Pero, yo digo, dice el versículo 9, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, o sea, hay una razón por la cual sí le puede dar carta de divorcio, ¿ya? Salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Bien, entonces, en estas escuelas, que era la escuela Shammai, Jesús era más partidario con lo que enseñaba la escuela Shammai que con lo que enseñaba, que era más estricta con respecto al matrimonio, que con la escuela de Hillel, ¿ya? Que era más liberal, ¿ya? Que decían que podían rechazarse, divorciarse por cualquier causa. Por eso es que Jesús dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer por cualquier causa, salvo por causa de fornicación, ¿ya? Pero la palabra fornicación, ¿qué significa? En el original del griego, la palabra fornicación es porneia, que quiere decir cometer un pecado sexual, cualquier tipo de pecado sexual que sea. O sea, si una persona que está casada y comete cualquier tipo de pecado sexual, realmente puede divorciarse de su pareja, ¿ya? Por eso es que en Levíticos capítulo 20, versículo 10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea, en el Antiguo Testamento eran muy estrictos con respecto al adulterio. O sea que parece muy duro decir que el que comete adulterio será muerto. Por eso es que la ley judía decía, ¿cierto?, que el que cometía adulterio sería muerto a piedra, ¿ya? Pero sin embargo, Jesús también dejó una salvedad, o sea, cuando en el caso de la mujer adúltera, cuando Jesús le dice, ¿cierto?, sorprendida en adulterio en el Nuevo Testamento, Jesús le dice, el que se sienta sin pecado tire la primera piedra, ni yo te condeno, vete y no lo hagas más. Ahora bien, el ideal de Dios es que el matrimonio sea para toda la vida, pero hay una salvedad en el caso del adulterio, del divorcio. El divorcio por causas diferentes al adulterio, por cualquier causa no es lícito divorciarse, pero sí el divorcio por causa del adulterio o fornicación, tal como lo especifica Jesús
en Mateo capítulo 19, versículo 9, donde dice, perdón, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, o sea, que rechaza a su mujer, salvo por causa de fornicación, ¿cierto? Hace una salvedad. O sea, si es sorprendida en adulterio, sí tiene derecho en la persona inocente, ¿cierto?, a pedirle carta de divorcio, ¿ya? Ahora bien, el ideal de Dios es que el matrimonio sea para toda la vida, ¿ya? Ese es el ideal de Dios, ¿ya? Y eh, quiero compartir con ustedes, para ir ya finalizando, un estudio científico, la información de un estudio científico en relación a la felicidad del hombre que hizo la Universidad de Harvard, ¿ya? En la Universidad de Harvard ha desarrollado el estudio científico más largo de la historia de la humanidad sobre la felicidad, ¿ya? Lleva 83 años en este estudio, imagínense, 83 años en este estudio de la Universidad de Harvard sobre el estudio de la felicidad del hombre. Y comenzó este estudio en el año 1938, y el estudio prácticamente ha tenido 4 directores de investigaciones diferentes. Comenzó primero con 700 personas, ya quedan como 11 o 12 personas vivas de esas 700 personas, ¿ya? Los otros murieron y siguieron con sus descendientes, pero descubrió Harvard 6 elementos que hacen felices a una persona. Y uno de esos elementos, de esos 6 elementos, miren qué interesante, yo lo tengo acá entre comillas, uno de esos 6 elementos que realmente hacen muy felices a un ser humano, a una persona, en el matrimonio, en la pareja, son dice en la Universidad de Harvard, dice, relaciones significativas y duraderas. Lo que Harvard descubrió es que las parejas que tienen hogares por muchos años, son las personas más felices de la Tierra, ¿ya? Se lo puedo comprobar por experiencia personal, ¿ya? Yo personalmente no lo digo la boca para afuera, sino que doy infinitas gracias a Dios por la esposa maravillosa que Dios me dio y que soy tremendamente feliz con ella y con mi familia, ¿ya? Entonces, las parejas que se mantienen, como dice Harvard, las parejas que se mantienen como esposos por muchos años son las personas más felices de la tierra. Pero eso hay que hacer lo que sea posible para salvar la relación, salvo en algunas acepciones, ¿ya? A veces hay casos extremos, por ejemplo, la violencia física, el maltrato físico, extremo psicológico, ¿cierto? Hay algunos casos especiales, ¿ya? Pero no por cualquier causa separarse, porque Jesús lo especificó claramente. Así que, querida amiga, querido amigo, hay un texto bíblico que no recuerdo exactamente dónde está, pero sí recuerdo lo que dice, es un salmo, y que dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Ya? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Querida amiga, querido amigo, que Dios te bendiga y que nos ayude, ¿cierto?, a tener bien claros estos conceptos. Porque Dios Jesús también es un Dios equilibrado, un Dios prudente, un Dios infinito en sabiduría. Por lo tanto, no va a permitir que una persona que está, ¿cierto?, agrediendo físicamente, abusando físicamente y psicológicamente de otra, que esté en esa tortura para toda la vida, ¿ya? Y en el caso de adulterio o fornicación, ¿cierto?, la persona inocente está, ¿cierto?, libre para darle carta de divorcio o pedirle el divorcio de común acuerdo a aquella persona que realmente es la que cometió el gran error de la fornicación o adulterio. Esa es la salvedad que no la hago yo, sino que la hace Jesús
¿cierto? Y puedes revisarla tú en tu Biblia, ¿cierto? Que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 9. ¿Ya? Que Dios te bendiga, te deseo que tengas una linda semana, un gran abrazo virtual, ¿cierto? Es mi deseo de oración, cada día, cada noche estoy rogando por ti, por tu familia, por ti, y también te ruego que tú me ayudes con tus plegarias a mí, que también lo necesito, porque el mandato de Jesús dijo, orad unos por los otros. ¿Ya? Bien, nos estamos comunicando en la próxima clase bíblica online. Que Dios te bendiga.